Un excelente saludo, chicos y chicas. El día de hoy realizo la grabación nuevamente de esta sesión, puesto que el archivo en el que estábamos todos en clase sufrió un daño la, en la conversión de Teams y pues veo en la tarea de realizarla nuevamente. Entonces, voy a proceder a compartir pantalla para socializar nuevamente algunos temas. Primero, recordar nuestro cronograma, indicar que para el día lunes cerramos esta actividad de videos de pruebas de animación, tanto de personajes, props y fondos, día 23, y hacemos apertura de una nueva actividad técnica, una nueva guía, en la que vamos a estar trabajando directamente en nuestro cortometraje animado. Vamos a estar realizando la integración de todos estos conceptos de animación que hemos abordado en las sesiones y que ustedes también de forma muy activa han investigado y practicado por su cuenta, y vamos a integrarlo pues en los planes del proyecto para previsualizar una secuencia. Esta actividad tiene un poquito menos tiempo, un poquito menos de un mes, así que es importante pues que estemos como al día con el tema de las evidencias anteriores, ya que el proceso de animación conlleva, entre otras cosas, bastante tiempo de realización y un tiempo de pulido para que nuestros personajes alcancen la expresividad máxima en esas secuencias animadas. Dicho esto, voy a mostrar un test pencil de la película Woodwalkers. Aquí vemos que justamente estamos haciendo un panorama de línea. Y aquí hay dos planos animados, si ustedes se fijan, que corresponde a 9 segundos. Plano uno es una secuencia, y plano 2 que corresponde a el trabajo de ingreso a la cueva. Dentro de las características que vemos en este producto, voy a colocarlo un poquito más lento. em, Veremos que este producto está realizado en línea, no tiene planteamiento volumétrico ni sombras, y se hace un blocking en 3D, que esta es una particularidad que se trabaja en este proyecto y muchos otros, que es mezclar la animación 3D en un blocking o en un proceso de animación temprano, para ayudarnos como referencia a hacer animación cuadro a cuadro. Esto ocurre básicamente hoy día, porque la animación 3D, pues digamos que nos ofrece ciertas ventajas que a nivel de cámaras, movimientos muy dinámicos y complejos del personaje, nos funciona como una referencia. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Podría sintetizar que esto es una esfera que tiene una textura muy sencilla y la esfera está girando sobre su eje. Se hace como el planteamiento de la cámara y la iluminación, fondo blanco, y ya los artistas animadores cuadro a cuadro lo que hacen es integrar los personajes hechos con esta técnica. Entonces es bastante interesante ver cómo se hace la animación 2.5, porque nos permite interactuar con procesos de diferentes técnicas, y esto pues optimiza proceso, maximiza pues la parte narrativa y la parte artística y estética de una composición audiovisual. Aquí vemos una transición bastante interesante entre la secuencia anterior y esta, porque nos acota que el personaje entra en la secuencia, y vemos pues todos los principios de animación aquí aplicados, arcos, staging y demás. Para recordar que estos planteamientos son súper interesantes, y pues hay que ver sus referentes, ¿no? Listo. Aquí hay una canal que les recomiendo muchísimo que se llama Insider. Insider es un canal que lo que hace es como hacer la investigación de producciones audiovisuales, tanto de live action como animación, y lo que hace es como explicarnos el proceso de cómo se realizan las películas.
desde planteamiento narrativo, conceptual, desarrollo visual, animación. Aquí vemos un poco lo mencionado, que se hace un blocking en 3D. Un blocking me refiero es justamente a este proceso de utilizar figuras como esferas, algunos planteamientos de cubos para darnos una idea de los elementos que pueden participar en la escena y luego pues se hace el procesamiento de cámara, ¿sí? Que es lo que se evidencia en todas las escenas del bosque en este producto, que es bastante interesante. Por otra parte, también mencionarles ahí como dato curioso y es que el GIA, estos procesos de 3D y 2D están siendo tan híbridos que hay muchos concept arts que están trabajando el tema del 3D en 2D. Es decir, se trabajan blockings así de sencillos como esto perfectamente para el planteamiento de un escenario. Se trabajan de manera muy sencilla, como para denotar profundidad de 3D, y luego se realiza, digámoslo así, que un trabajo de pintura y de detalles en 2D. Entonces, para hablar de que las técnicas también están siendo híbridas en otras fases de la producción de una película, ¿listo? Y cerciorándome que sí esté grabando, perfecto, listo. En las sesiones anteriores hemos estado trabajando el tema de la animación en After Effects, ¿cierto? Y hemos estado trabajando un proceso de animación cutout muy sencillo, manejando no plugins que, bueno, fuera del mencionado que era DAI, que hasta ahora es pago, que es un plugin buenísimo para hacer animación cutout en After Effects. Hemos manejado un sistema de rigging bastante sencillo, utilizando elementos nulos y el sistema de emparentación de objetos, ¿cierto? Entonces, básicamente, gracias a ese sistema y gracias a la facultad de dibujo vectorial que tiene After Effects, hemos realizado este personaje y hemos solucionado un ciclo de caminado más o menos. Hay algunos detalles que hay que pulir en cuanto a animación, refiriéndose pues a la animación de las extremidades superiores, en la que no estamos siguiendo un proceso de curva y arcos, lo que permite pues que se vea un poco robótico el movimiento del personaje, y adicional, si aplicamos otro principio de animación como el follow through en la cabeza, lo que vamos a notar es que no tiene animación, o sea, no tiene una consecuencia del movimiento principal que está en el cuerpo. Vamos a hacer ese pulir de la animación y luego vamos a realizar una integración con un fondo, que fue el ejercicio que se hizo en la sesión con sus compañeros en sincrónico. Es la consecuencia que vamos a ver a continuación. Vamos a realizar como esas integraciones para entender cómo es el proceso en el flujo de trabajo de un plano. Específicamente ya nos está conectando con la próxima evidencia. ¿Listo? Entonces vamos a por ello. Yo alcancé a hacer un proceso de grabación del making of de este proceso. Creo que es este, sí, en donde pues se los voy a cargar. Lo que pasa es que cuando grabo pantalla no tiene por qué, pero hay como una cuestión del audio allí. Aquí está como todo el proceso que hice de realizar la animación de nuevo. En clase la hicimos, pero pues digamos que en ese explicar el concepto y hacer la animación son dos trabajos distintos, entonces ya aquí me concentré netamente en hacer la animación. Me tardé aproximadamente 30 minutos realizando el proceso ya con el rigging hecho.
que es lo ideal en estos procesos de cutout y de animación 3D también. Yo no voy haciendo el rigging y voy animando, sino que voy, ya tengo todo el sistema de controles listo, tanto en Harmony, en Animate, en After Effects, en Blender. Yo ya tengo todo el sistema rigging hecho para poder ya proceder al pase de animación, que es el que estamos trabajando aquí. Y obviamente tengo el sistema de controles también ordenado, numerado. Entonces eso fue lo que realicé como making of, como para que de pronto vean un poco más a detalle cómo fue el proceso de realizar ese ciclo hasta donde quedó, que es lo que estamos viendo en pantalla. ¿Listo? Retomo. Voy a cambiar un poquito la distribución de estos elementos y voy a dar de en Solar. Hay una propiedad Nafter que me permitía mostrar únicamente capas ocultas, que es el Shine. Vamos a ver si me permite solamente sí, mostrar los controladores y de todas formas pues tengo que, bueno, creo que en realidad nos da la misma porque en el viewport necesitamos visualizar justamente todas las capas. Este nulo a que pertenece. Aquí hay una capita que está de más. Hay una capa que está de más, que es esta. Voy a identificar de dónde procede. Voy a setear más Shine. Realmente no nos está ayudando mucho. Aquí está. Ese es el elemento que nos está sobrando. Voy a eliminarlo para no generar ruido. Este nulo tampoco estaba haciendo mucho. Listo. Bueno, voy a trabajar con el tema de los brazos y para eso voy a generar una elipse. Voy a eliminar este tema del fill. No me interesa. Voy a generar una elipse en la parte superior, la cual voy a desplazar. Genero la elipse porque tengo acá activado el rectángulo, el cuadrado. Y esta elipse no va a tener más que la función de servirme de guía para realizar los procesos de arco en los brazos. ¿Por qué hago la elipse? Porque recordemos que uno de los principios de animación son los arcos. Y los arcos tienen una función bien específica también y es mantener el dibujo sólido. Eh, digámoslo así, que mantiene el dibujo sólido más, de una manera más sencilla, porque si yo tengo deformaciones de rotación y tengo la referencia de mi elemento, va a ser mucho más sencillo evitar que gane volumen adicional. Es como una buena práctica. Como aquí yo no he animado la posición, sí voy a reubicar el brazo porque si ustedes notan, está un poco salido de ese arco. De una vez me permite generar la corrección. Listo. Voy a generar dos referentes, y voy a generar un referente adicional con Shift D, que lo voy a ubicar más o menos a la altura de la articulación de mi codo.
Estas capas simplemente son de referencia y en esta oportunidad no voy a trabajar sobre el movimiento principal, que es el controlador, sino que voy a hacer un poquito de animación cuadro a cuadro. Vamos a iniciar con el brazo frontal y luego nos desplazamos al brazo que está posterior. Lo voy a ubicar en mi panel de capas. Creo que está mal nombrado. Esto es from. Ahí la importancia de mantener las capas como organizadas, porque este tipo de situaciones, si pasamos el archivo a otra persona, pues va a generarle ruido. No voy a animar ningún elemento más, entonces lo demás lo voy a bloquear. Para trabajar directamente aquí, yo tengo 3 puntos de, digámoslo así, que de anclaje. Me voy a ir a Content, Shape y aquí hay un parámetro que se llama Path o en español trazado. Y voy a anotar dónde inicia como tal la animación del brazo. Yo voy a determinar qué parte del brazo va a dirigir el movimiento. En este caso voy a enfocarme en la mano. Ajá. Voy a utilizar un momentico como referencia los fotogramas de esta capa para saber desde qué momento inicia la animación. Oprimir la tecla U en After nos funciona para visualizar el tema de los fotogramas que estamos trabajando. Voy a desplazar al siguiente fotograma y aquí noto que no tengo los 3 puntos de articulación que debería tener. Entonces aquí lo añado más o menos equidistante. Y aquí, en la mitad de estos 2 fotogramas, voy a ampliar un poquito más la línea de tiempo para que los que vamos a cacharrear un poco el tema de las curvas. Tienes que, con la opción Pad seleccionada, hago clic aquí y aquí yo ya genero unos manejadores. Estos manejadores me permiten girar o manipular los nodos. Entonces, vamos a arreglar un poco esto, que está bastante deformado, para que pase esto. Evidentemente aquí voy a tener que acortar la longitud del brazo, analizar el movimiento un poco. Aquí se está flexionando, ¿no? Pero también se debe desplazar un poco, siguiendo pues la curva que ya marcamos como referencia. Aquí en este fotograma, yo ya tengo como tal la curva. Voy a modificar algunos parámetros de la articulación. Aquí, a la mitad de estos 2 fotogramas, voy a estirar el brazo. Va a tener que modificar algunos parámetros para que no se me... No, me imagino yo que existe alguna función en After para el papel cebolla, que en este caso, pues, cuadro a cuadro viene siendo bien útil, ¿no? Entonces, aquí estamos visualizando
cómo podemos volver híbridas las técnicas, ¿no? Porque hay elementos que en el cutout puedo hacer, más no significa que no use cuadro a cuadro en el cutout. Entonces, y cuando el brazo caiga, puedo elevar un poquito más esta parte de la mano. Vamos a manejar, hay que modificar los manejadores para que esto pues claramente funcione. Mantenga como una coherencia en la curva. Aquí hace un movimiento extraño, es porque está perdiendo volumen. Aquí este fotograma no me está funcionando muy bien. Voy a elevar un poquito este tema de la mano, que sea la que se desplace. Y exacto. Listo. Entonces, bueno, de hecho, creería yo que este fotograma lo vamos a manejar así, sí, funciona mejor. Bueno, aquí obviamente como no hemos hecho la animación del brazo retomando su posición inicial, entonces se ve extraño el bucle, pero ya vemos cómo cambia la animación siguiendo estos arcos. Entonces, ahora que la mano sube, también va a direccionar el movimiento nuevamente de. Esta sería la posición que sigue. Voy a dejar que el movimiento lo tenga, o tenga el dominio del movimiento de la mano, para que el codo haga el follow through o la acción continuada. Listo. Voy a verificar que este fotograma a este fotograma haya un manejo. Listo. Y también un poco de analizar como el movimiento. ¿No? Perfecto. Ahí vamos realizando la configuración en animación. Aquí, por ejemplo, voy a dejar, creo que va a modificar ese fotograma también un poquito, que la inclinación del codo no sea como tan marcada, sea un poco más suave. Este cambio lo haría en este fotograma justamente. Sí, ahí está. Voy a verificar cuando termina el bucle, porque recuerden que para que la animación quede en ciclos, debemos garantizar que el fotograma de inicio
sea el mismo fotograma final. Vamos a visualizar cómo se ve esto. Obviamente aquí el movimiento pasa otra vez a ser robótico porque no he aplicado el tema del loop out. Entonces se ve otra vez robótico, pero podemos hacer un comparativo, como se ve así o como se ve así, ¿no? Aquí parece un robot, aquí ya parece más una persona. Entonces vamos a generar el código para este elemento. Recordemos que señalamos todos los fotogramas que queremos en bucle, oprimimos la tecla Alt, clic al relojito y aún buscamos la expresión loop out. La seleccionamos y un error, no sé por qué. Dice, la propiedad path en composición tiene, no es una función, una expresión está deshabilitada como resultado de un error. Ok, si aplicamos otra, vamos a visualizar, ¿sí? Ya la aplica una parte y no la aplicó más. Creo que va a tener que hacer la aplicación de los frames de manera manual. Ya sé que la animación dura aproximadamente 1 minuto porque se está generando como ese problema. Bueno, aquí sí estoy equivocada en la configuración de los frames. Aquí llega el brazo aquí. Voy a colocarlos desde aquí. Voy a analizar que 2 fotogramas después empecé a colocar este movimiento. Igual acá, 2 fotogramas después. Hasta en este tipo de cosas hay que ser bastante detallistas para que es sincrónico. Voy a ampliar un poquito la línea de tiempo para que listo. Aquí termina. Aquí, perfecto. Permítanme un momentico. Disculpen, continuamos. Aquí ya tenemos el movimiento. Estoy analizando que de aquí a aquí el fotograma corresponde un poquito. Y claro, alcanza a bajarse el fotograma. Voy a pararle un poquito como para que... Sí, ahí nos queda mejor el bucle. Y voy a rectificar en el main que ya había hecho, como se está visualizando. Listo. Voy a realizar el main nuevamente ahorita. Listo, ahora lo que voy a hacer para no generar, digámoslo así,
Como el brazo de atrás no se ve tanto, pues no lo voy a modificar. Voy a ocultar en el carácter el- las líneas guía y ahora voy a trabajar en la cabeza, que tenía justamente ese mismo problemita de loop en la cabeza. La cabeza tiene animación en el pad, sí. Aquí rebota y justo cuando aquí cae el personaje, debería desplazarse un poco hacia abajo. Cuando el personaje sube, debería desplazarse un poco hacia arriba. Digamos que bajo un poco el zoom para ver cuál es mi límite allí. Vuelvo y bajo. Luego acá debería subir de nuevo. A ver cómo se está visualizando. Se siente un poquito más natural la cabeza. Aquí, en este fotograma clave, va a desplazarse nuevamente hacia abajo. Y sube. Podría hacer un breakdown como para darle más efecto cartoon. Breakdown, recuerden que son esos fotogramas que le añaden actuación a la animación, pero rompen una acción en secuencia. Y se desplazó un poco más hacia arriba en el fotograma anterior. Vamos a separarlo más. Cae, sube un poco. Vuelve a bajar. O aquí sí toca hacer la animación manual porque nos generó como error tema de After por el uso de expresiones. Creería yo que tiene que ver porque estoy usando un elemento con expresión al lado de otro elemento con expresión. Entonces, al hacer esta anidación, se genera como el error. Voy a dejar estos fotogramas como para no animarlo todo de cero. Control Z para tener un rango de fotogramas más amplio. Recuerden que lo importante en los ciclos es que el fotograma que finalice la animación sea correspondiente al fotograma de inicio. Y básicamente también en la misma posición. Voy a irme al main que ha construido para checar. Mejora. Mejora, pero yo iba a hacer la animación un poquito más pausada. Ya ahorita la modifico. Bueno, yo ya tengo mi animación aquí hecha. El personaje más o menos le di una duración de 4 segundos. Recuerden que en After Effects o en cualquier programa ustedes pueden delimitar la cantidad de fotogramas que van a implementar. Y si están trabajando en Blender o en Toon Boom, bueno, Toon Boom creo que se manejan grupos. En Blender se manejan colecciones y se deben manejar pues para mantener el archivo organizado. Tenemos bastantes capas aquí en mi personaje. Lo que voy a hacer es que voy a importar ese personaje al main, que voy a modificar el tamaño porque me quedó la composición pequeña. Okay. 1920 por 1080, ok.
Bueno, de hecho, lo que hice fue modificar la composición del carácter y no la main. Entonces aquí me regreso 1920 por 1080 y ahora sí ya tengo la composición como es. Como el personaje va a entrar en cuadro, voy a generar un objeto nulo y va a ser un objeto que me va a permitir controlar los movimientos del personaje como tal. Entonces, aquí recordemos que dejamos unos fotogramas como en los que no animamos. Se van a animar a partir del fotograma número 6. Más o menos hablamos de unos 4 segundos de animación en la que el personaje pues se va a desplazar de este eje a este eje, pero antes de hacer esa animación voy a ubicar el controlador más o menos al centro de la composición del personaje, antes de picar la posición. Entonces, aquí va y acá en el fotograma 4 se va a desplazar. Voy a enlazarlos de una vez con el caracolito, recordemos. Y aquí ya tendríamos como tal el proceso, ¿no? ¿Listo? Sí, un poco mejor. ¿Listo? Los elementos que están en esta composición, a ver, fíjate, la grabación. Los elementos que están en esta composición están hechos con los elementos de forma tal cual hicimos el personaje. Lo que sí, digamos que realizamos fue un proceso de darle un trabajo de controladores también a todos los elementos. Aquí vamos a organizar un poco mejor. ¿No? Voy a realizar el cielo. Cielo sí lo voy a realizar. A veces cuando hacemos estos procesos de importación, pues nos cambia un poquito la dinámica. Y una cosita aquí a tener en cuenta que se me había olvidado mencionar es que estos elementos están en 3D, así que va a convertir en 3D mi personaje. Aquí en la cámara activa de After Effects, en la parte top, ya tener una visualización de esa distribución de capas. Este elemento que está aquí corresponde al personaje, está bien ubicado. Y voy a importar ahora estos elementos que son los, eh, los arbustos que están sobre la parte superior. Miren acá, ya los ingresé. Voy a volverme a mi vista de cámara normalita, la de efecto. Y pues aquí ya vemos como el personaje caminando. El suelo, por ejemplo, creería yo que es importante. Lo voy a colocar en la parte superior al personaje. Esta capa de ajuste es una capa como de color para la profundidad que va a colocar detrás del piso. Perfecto. Aquí notamos que hay algunos elementos que se desplazaron, así que vamos a reubicarlos y vamos a visualizar por línea de horizonte o por darle como este tema de perspectiva. El personaje no puede caminar pues tan sobre la línea. ¿Ok? Lo que voy a hacer a continuación va a ser el cielo. Como es un elemento que está en la parte de atrás, voy a colocarle un sólido. Aquí yo ya tengo como tal elegido el tono. Lo voy a colocar en la parte de atrás. Lo primero que voy a hacer es escalarlo porque muy seguramente voy a necesitar una buena escala. ¿Por qué? Cuando yo convierto este elemento en 3D aquí en el cubito y me vaya acá a la parte top,
Voy a desplazar este elemento detrás de todos. Eso ya automáticamente cambia la escala, ¿no? ¿No? Aquí yo tengo animados los controladores. Se me perdieron los nombres de los controladores. Bueno, y ya no están como... Este dice que está enlazado al nulo 7. Ahí están los nombres. Para tener una idea de que estamos controlando. Voy a hacer una modificación aquí y es que el arbusto que está atrás, que es el arbusto 1, se va a desplazar hasta el fotograma 4 porque ya ampliamos la animación un segundo. Y los elementos que están detrás se van a mover mucho más rápido. Entonces, lo que significa que este se va a mover menos, ¿cierto? Se va a mover mucho más sutil en el personaje. Voy a hacerlo un poquito más marcado. Y los elementos que están en la parte por perspectiva más atrás, estos elementos tienden a moverse más rápido para dar esa sensación de profundidad, como si estuviéramos en un auto. ¿Listo? El piso no es un elemento que se mueva como tal, entonces no lo vamos a modificar. Vamos a modificar estos dos elementos que se están moviendo muy rápido. Entonces, vamos con este arbusto. Vamos a hacer que se mueva un poco más sutil, igual este arbusto, un poco más sutil, para que se sienta un poco más natural. Voy a cortar acá en la línea de tiempo. Listo. Lo próximo que realizamos en la sesión con este tema fue generar o duplicar el personaje en las herramientas de transformación, rotarlo en vertical. Miren lo que va a pasar. Se rompió la realidad, ¿cierto? Entonces, aquí voy a colocar el personaje. Y lo hice con la intención de generar una sombra. A este elemento le voy a dar unos estilos de capa. Hay muchos. Le voy a decir que tenga un color overlay, que lo que hace es como superponer un color. El tono que voy a elegir va a estar en el rango del tono del suelo. Aquí hay una cosita que hay que corregir, es que este elemento de la sombra debería estar debajo del personaje. Entonces, vamos a cambiar el nombre por Shadow y automáticamente generamos una sombra que interactúa con el personaje. Aquí en el panel de efectos yo voy a colocar un efecto que se llama gaussiano a esa forma, con la finalidad de que no se vea como tan definida. Voy a desplazarme aquí. Exacto. Y voy a jugar un poco con la opacidad. Con la tecla T accedemos al panel de opacidad. Y aquí ya tendríamos como tal el elemento de la sombra del personaje. Caminando pues cómodo. Para volverme al personaje va a hacer una pequeña modificación en el brazo de atrás porque está un poco elevado. O sea, la posición está demasiado elevada, entonces voy a bajarla un poquito en Y. Y aquí tenemos el main 2.
Y sin usar una cámara, porque realmente no usamos el elemento cámara en After, realizamos un desplazamiento, un traveling, como si el personaje se estuviera desplazando en el espacio y la cámara lo estuviera siguiendo. Estos elementos se han falseado bastante en procesos anteriores a la animación digital. ¿Recuerdan la cámara multiplano? La cámara multiplano, pues sí fue un invento patentado por Walt Disney y digamos que utilizaba este principio de la profundidad atmosférica, las distancias entre capas, para simular esos elementos, digamos que en 2D simular profundidad. ¿Listo? Entre otras cosas, nosotros podríamos, si quisiéramos, modificar, digamos que algunos aspectos de ruido y grano en la escena. Como lo hicimos en esta escena, ustedes determinan, alcanzan a notar aquí en esta parte se nota como una textura. Esas texturas las podemos aplicar directamente en capas de ajustes, que es otro elemento que podemos modificar nosotros. Y en estas capas de ajustes podemos almacenar como en Photoshop elementos tales como efectos o podemos almacenar correcciones de color. Ahorita lo que voy a buscar en este caso, voy a aplicar otro distinto que se llama Noise. Un ruido fractal lo voy a aplicar sobre la capa. Pues ustedes se darán cuenta que lo que aplica es como una capa negra. Voy a animar la evolución. Voy a limitarme a lo que sería la animación para no sobrecargar la máquina, porque estos elementos sí tienden a trabajar con este. Yo puedo modificar algunos elementos o algunos parámetros que tienen estos efectos. Voy a irme al tema de la escala para hacerla chiquita, para que parezca ese grano que tenían los televisores antiguos. Voy a transformar el tema del contraste, del brillo y el contraste, para que se sienta la diferencia. De hecho, siento que el efecto está un poco suave. Lo que puedo hacer es tratar de exagerar mucho más la evolución, que es el parámetro que anima este efecto. Listo. Puedo modificar de pronto un tanto la escala, que no quede tan pequeña. Y escala uniforme. Complejidad. Lo que puedo hacer ahora es tomar esta capa y aquí donde dice normal, cambiar a multiplicar. O, bueno, jugar con los diferentes modos de fusión. Creo que nos toca sobre los modos de fusión de luz. Entre el overlay o el soft light. Y aquí pues ya puedo, para que el efecto no sea tan invasivo en la escena, bajar un poquito la opacidad o aumentarlo un poco. Y aquí tenemos ese efecto como de noise, que le aporta pues su textura básicamente a la animación. Voy a hacer un proceso en el que evidentemente el brazo debería proyectar sombra en el cuerpo. Así que estos dos elementos los voy a aplicar
Este elemento que está aquí lo voy a colorear de una tonalidad más oscura. Esto lo va a colocar en la parte inferior del brazo realmente. Y bueno, aquí hice el trabajo un poquito manual, sobre todo de esta parte. Hay que correr los fotogramas un poquito. Voy a irme al panel de acá de multiplicar y voy a bajarle la opacidad a este elemento. Entonces aquí hay algunos fotogramas que se van a modificar. La forma, la sombra debería ir paralela, entonces si no proyectaría. O, bueno, hay otra forma más sencilla ahora que recuerdo. En el estilo de capa yo le puedo decir que proyecte un drop shadow. Acá lo vemos. Y ese drop shadow, en estilo de capa, aquí está. Puedo decir qué opacidad tenga, más o menos qué ángulo, qué tamaño. Ahí ya se empieza a notar. Y creo que tenga un poquito de noise, le voy a decir que sí. No, le voy a cambiar el tono de noise para que no sea negro, negro. Un poquito el tamaño, la distancia la puedo modificar también. Y el tema de la opacidad, listo. Entonces, automáticamente me genera este efecto. Bajar el tema de la distancia. Y acá tiene el halo de luz. Vamos a bajar un poquito el tema del tamaño. Listo. Entonces ya como cierta tridimensionalidad y le da unos factores también estéticos a la propuesta. Vamos a volver al mail. Obviamente aquí ocurre un error y es que lo va a proyectar en toda la animación. Entonces tengo la opción de cuando el personaje esté así, le voy a decir que su anima o que la sombra, vamos aquí más o menos, que aquí la sombra está en cero, al igual que aquí, me vuelvo cero, para que no aparezca. Luego aquí, puedo decir, sí, está 35. Cuando se vuelve otra vez a cero, y vemos que sería una forma de pronto de solucionarlo. No es la más óptima, pero es una manera. Va a visualizar en el mail. Igual, ahí se nos va a colar en algunos momentos, pero también va pues acorde a los objetivos estéticos de nuestra propuesta. ¿Listo? ¿A guardar? Aquí en la composición 1 yo había realizado el tema de las nubes. Voy a incorporarlas aquí. Las nubes se van a mover hasta el segundo 3 porque así está configurada la composición anterior. Vamos a ver. Listo. Muy bien. Este producto ya está listo para renderear o sacarle pues un render como tal.
Voy a irme a File, Export, y lo voy a exportar directamente aquí en After Effects. Aquí recuerden que seleccionamos el formato, en .mov usamos el QuickTime, en MP4 usamos el codec H264, que lo que traduce es que voy a obtener un MP4. En Cycle World, cambio el nombre y le digo renderice. Depende de la capacidad de su computador, pues lo que va a hacer es que va a renderizar más rápido o más lento. Ella nos avisó que está. Voy a visualizar. Listo. Sí, el timing está mucho mejor a 4 segundos del que había hecho antes, que era 3. Voy a revisar el anterior. Está mucho más rápido. Y pues aquí le añadí como elemento adicional una animación como en los brazos, que ya le da un poquito más de personalidad al personaje. Listo. Este sería como tal el proceso técnico de animación. Recordemos, consejos así importantes. Organización de capas, no animar directamente en las capas, sino vamos a deformar. Lo ideal es tener un sistema de rigueo para todo, y si vamos a animar cuadro a cuadro, preverlo en la planeación de la escena. Entonces, realizar la separación de los elementos del environment, eso lo hicimos como en el proceso de SPICE de Characters, Environment y Props. Es importante tener eso dividido en capas bien nombradas, no importa en el software que manejen, utilizar las colecciones o grupos o precomposiciones, están trabajando After Effects, y estar checando la animación, estamos puliéndola constantemente, reproducimos, visualizamos, vemos que funciona, y así pues vamos realizando el proceso como tal. Espero les haya sido de utilidad este proceso. Recuerden que vamos a hacer esto mismo ya en la próxima evidencia de los planos animados. Vamos a hacer, de acuerdo a la técnica, un proceso de pronto de coloreado o de limpieza de línea. Si van a ser híbridos, es importante que analicen su escena desde el animatic y ustedes determinen qué elementos se necesita hacer en 2D, qué elementos se necesita hacer con cutout, y pues de esa manera desarrollar la escena. Animar también es mucha planeación antes de mover algún objeto, cuando se está haciendo como un proceso más de actuación y demás. Y pues nada, un excelente día, fin de semana, y nos estaremos viendo la próxima sesión. Muchas gracias.